El exministro del Interior Gastón Rodríguez señala que atentado contra el grupo Agua Marina podría haber sido planificado para derrocar al gobierno de Dina Boluarte. Además manifestó que la izquierda busca un Merinazo 2.0 para poner como presidente a un personaje a su medida. O sea, ¿había algún pago que se estaba haciendo a extorsionadores que le permitían trabajar con tranquilidad? Vemos que no. Vemos que no. Armonía 10 ha dicho de que, o perdón, Agua Marina ha dicho que ellos no estaban siendo extorsionados. Sí. Entonces, ¿de dónde vino ese ataque artero con armas de fuego a alguien que ni siquiera le has dicho que te pida o le has pedido un sol para extorsión? Ojo con eso. ¿De dónde viene un ataque de frente así? Las organizaciones criminales primero te advierten, ¿no es cierto? Claro, porque quieren el resultado, que es el dinero. Ojo, el sicariato es el brazo armado de la extorsión. Entonces, si aquí solo tenemos sicariato y no habría extorsión, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Así es, de que hay algo ahí detrás, alguna situación que provoque una ruptura o una explosión de esta naturaleza como lo que hemos visto. Y acá hay ¿Esto puede haber estado mandado a hacer por alguien con interés político? Me remitiría a la investigación sumaria que tiene que hacer la policía y darnos resultados. Tu reflexión sobre lo ocurrido en las últimas horas. Tenemos ahora a un nuevo presidente de la República, el señor José Gedi. La señora Boluarte ya no es más presidenta de la República. Sí, una situación complicada de inestabilidad política que sin duda trae una gran reflexión para todos los peruanos de cuán frágil es nuestra democracia, que actúa o funciona en base a las componendas políticas que se puedan dar y en donde los que sostuvieron a Dina Boluarte simplemente le bajaron el dedo en un momento determinado. Yo diría, desde mi perspectiva, por un tema de desmarcarse de un gobierno debilitado, ¿no? Y aprovecharon esa situación para alinearse, lo cual me parece peligroso, con las bancadas de izquierda y hacer una causa común, olvidando todo lo que hicieron en el momento durante el gobierno de Dina Boluarte juntos, ¿no? Y, como te repito, desmarcándose para sentar una posición. Como consecuencia de eso, nuevamente volvemos a un tema ya parecido, a una situación ya vivida por el país, en donde un presidente del Congreso asume las riendas del país. Ojalá tenga el soporte para poder continuar y durar los 6 meses que quedan hasta las elecciones, y no frente a cualquier otra situación de inseguridad o algún ataque artero, estemos nuevamente en riesgo de perder a quien esté cumpliendo esa función. Hubo 121 votos, más o menos, casi la unanimidad de los congresistas que votaron para que se vaya la señora Boluarte. Sin embargo, esto ocurrió en horas y, en opinión de algunas personas o de los abogados de la señora Boluarte, pareciera que el debido proceso pudiera no haber sido considerado plenamente, y entonces cabría una posibilidad de haber ocurrido cierto abuso del Congreso, porque se le cita a ella a las 10:30 de la noche, se le dice venga a las 11:30 a defenderse o a dar su opinión sobre 4 o 5 mociones de vacancia, una de las cuales tenía creo que 25 páginas. Bueno, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, que como te dije, ha sido una actitud precipitada, pero con un tinte político, y en donde han habido cálculos de los principales actores políticos que son los que lideran los partidos. ¿Cuál es el cálculo? La reelección. Claro, ahí el cálculo es volver nuevamente a tener protagonismo en las elecciones. ¿No es el país? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que se ha utilizado esta situación porque, a ver, el atentado de Armonía y de Agua Marina son hechos terribles, sí, pero también mueren policías, también mueren ciudadanos, ¿no es cierto?, continuamente. Abanto dijo ayer acá una cosa interesante que lo pongo como dato en tu análisis. Dijo, mucho más personas mueren en accidentes de tránsito que por sicariato. Está demostrado con los números. Pero en los muertos en el tránsito no existe ninguna marcha, ninguna situación que ponga necesariamente a la presidenta contra la pared. Justamente voy a eso, ¿no? El cálculo político
de poder desmarcarse de este gobierno es lo que ha imperado, y definitivamente no creo que sea el amor al Perú, sino el interés por lo que viene más adelante y poder subsistir en esta refriega, en esta contienda política que se nos viene. Desde tu punto de vista, quienes han creído que vacando a Boluarte y poniendo a otro, se marca una distancia en el elector para decir efectivamente tú ya no estás y sacaste a Boluarte, ¿es suficiente para que la gente, digamos, diga sí, efectivamente voy a votar por ti para que te reelijan? Desde mi perspectiva creo que no. Y qué bueno que tocaste hace un momento la cantidad de votos para la vacancia. Pero también te dije hace un momento de que hemos vivido situaciones similares. Cuando fue el tema de la vacancia de Vizcarra para que ingrese Merino, fueron 120 de 130. Sin embargo, luego que se movieron las calles, esos 10 restantes, que eran de ideología izquierdista, fueron los protagonistas y vetaron a los 120 para poder ser electos. Y entre esos 10 se eligió. Entonces, acá hay toda una manipulación que hay que tener en cuenta siempre. Y respecto a la pregunta, yo no creo que sea suficiente el accionar de estos partidos políticos tradicionales en el Congreso para desmarcarse totalmente de un gobierno que apoyaron. Y también la situación y la sensación de ingratitud que muestran los políticos de algunas tendencias, como por ejemplo el fujimorismo cuando Dina Boluarte fue quien le rindió homenaje a uno de los mejores presidentes que tuvo el Perú cuando falleció, que fue Alberto Fujimori. Olvidaron todo eso. Porque no al comunismo, ¿no? Sin embargo, ahora votaron en bloque y en línea. E incluso se permitían a los de la bancada del frente, ¿no? Los izquierdistas, decir que no lo hacían por amor al Perú, sino por su propio interés. Sin embargo, estuvieron alineados. Entonces, una polarización muy grande que se nos viene con una situación muy especial para las elecciones ya dentro de 6 meses, que pueden generar climas de extrema violencia y que vamos a tener que estar muy atentos todos los peruanos para realmente saber elegir a la mejor opción. Tú has sido ministro de Estado en un momento particularmente delicado, que fue cuando el presidente Merino asumió la presidencia de forma constitucional. El Merino no me representa, era un hashtag y un eslogan que se decía en las calles. Ya han aparecido hoy algunos que dicen Gerí no me representa. Lo que te quiero preguntar, porque la presidencia de Merino estuvo envuelta en una serie de hechos de una presión en las calles y en los medios, de una manera pocas veces vista para ningún acontecimiento. ¿Ves la posibilidad de que un merinazo, como se dice, se repita? Fíjate, hoy día en la mañana no solo han aparecido esos hashtags, sino ya los mismos medios que fueron los que informaron dónde tenían que estar los jóvenes y dónde se iban a hacer las marchas y todo, ya están resaltando nuevamente todas las situaciones irregulares del caso de Gerí, el tema de su proceso penal por violación, de los actos de corrupción, ¿no? Entonces, eso definitivamente frente a una generación Z, por ejemplo, que es la que está luchando en las calles, movida por ciertos intereses políticos, en donde el no a la corrupción y el que se vayan todos es también una de sus plataformas de lucha, fácilmente pueden concatenarse para movilizar la calle nuevamente. Y el merinazo duró 5 días, estamos en el día 1. De aquí qué pasará en la tarde, mañana o pasado, por eso te digo... Estamos en la mañana del día 1. Así es, hay que estar muy atentos con lo que pueda suceder. Y te pregunto lo siguiente, yo conversé en la mañana con 3 de mis hijos, bueno, mis 3 hijos, mejor dicho, porque no tengo más, y los 3 me dieron a preguntar, y mi esposa también, oye, pero este señor Gerí ¿no es un violador? Y yo dije, bueno, tiene una investigación y tiene un archivamiento. ¿Y eso qué significa? Bueno, que según parece por el archivamiento, no encontraron más elementos para poder iniciar un juicio, que una investigación. Pero eso lo hace inocente, eso hace lo que te digo, ¿no? No encontraron más elementos y seguramente no se abre investigación. De repente fue falsa la denuncia, de repente, no sé, no conozco el detalle del expediente. ¿Qué piensas al respecto de eso?
Fíjate, pienso que los peruanos estamos hartos de tener representatividades que, por más que parezca contraproducente lo que voy a decir, no nos representan, ¿no? Entonces, definitivamente aquí lo que se busca es un estadista, una persona que tenga aplomo, que tenga perseverancia y que además nos presente a los peruanos una planificación de su trabajo. Volver a repetir esquemas del pasado, pensando en que hay que darle una oportunidad, como sucedió con Castillo, ¿no? Yo veía gente que decía, ¿y por qué no darle una oportunidad al profesor? Ahí está, pues, esa fue la oportunidad. Ahora nuevamente tenemos a una persona que ha estado como presidente del Congreso algunos meses, pero ¿cuál es su capacidad para enfrentar una problemática tan grande y sobre todo con la cantidad de presiones que se tienen cuando tú te sientas en el Ejecutivo, ¿no? Y también cuidado con los titereteros que quieran manipular de una u otra forma las decisiones, los nombramientos que se van a dar como consecuencia de este nuevo gobierno. Entonces, es una situación definitivamente de inestabilidad, como te digo, de polarización, pero hay que tener especial cuidado en el movimiento de la calle, porque siempre la izquierda, sobre todo la recalcitrante, Alfonso, utiliza medias verdades. ¿Y a qué me refiero con medias verdades? De una situación que aparentemente hay ahí algo por corregir, hace todo el principio de la organización, de la marcha, de la convocatoria, de la protesta y luego la llena de falacias. Construye una narrativa falsa. Entonces genera una narrativa que además también genera una corriente de opinión. Y entonces todos los peruanos de repente salimos con nuestra olla en la ventana a apoyar esas marchas cuando hay un manejo político en medio de ellas, ¿no? Dina Boluarte, tú has estado siguiendo, como todos los peruanos, el tema de su gestión. Estuvo 2 años, 10 meses. ¿Cómo aprecias lo que pasó en las últimas semanas? ¿Realmente está justificada la salida de ella de esta manera? Fíjate, yo siempre me caractericé por ser un crítico de su gestión en el tema de seguridad, que es el principal problema que nos agobia. Pero luego de yo darle incluso mensajes a través de diferentes programas, hubo algo que se intentó cambiar. Y digo se intentó porque tampoco un gobierno es inerte, ¿no? O sea, si tú estás sentado ahí, algo tienes que hacer. Sí. Y incluso tuve alguna oportunidad de ser consultado indirectamente, ¿no? De cómo poder empezar algo de esto. Y definitivamente hubo un ligero viraje, pero ¿qué pasó? Hay una característica que es vital para un gobernante, es la ascendencia. La ascendencia te permite a ti tener la facultad de convocar y de, además, junto al liderazgo, tener la oportunidad de fijar un objetivo en el cual todo el mundo te siga. Cuando tú no tienes esa capacidad, ni de liderazgo, ni de ascendencia, entonces luchas solamente con las armas que tienes como ejecutivo. Ella no pudo coordinar nunca con una Fiscalía de la Nación que se daba el lujo de ni siquiera asistir a sus reuniones de convocatoria, ¿no es cierto? Sí. Con un Poder Judicial que mañana, tarde y nunca hacía algo y se reunía con ella. ¿Nunca habló con la prensa? Nunca habló con la prensa, ¿no es cierto? Claro, ahí está. Entonces, ese tema le va perdiendo a ella esa capacidad de ascendencia y de sentirse realmente como la líder que convoca el país. Y eso es lo que yo le reclamaba. Acuñé una frase, también la dije acá, liderazgo conductual, ¿cierto? Entonces, el líder tiene que conducir. Entonces, en vez de, por ejemplo, yo le critiqué mucho esta acción cuando ella sale y dice, hemos convocado a toda la Junta, ¿no?, de Consejo de Estado y la Fiscal de la Nación no ha venido. Nos hubiera gustado que ella venga a participar. Hoy, una jefa de Estado tiene que decirle, la Fiscal de la Nación no vino, ¿no? Omisión de funciones, y en este momento me voy a reunir con todos mis asesores para ver de qué forma, como presidente de la República, puedo iniciar una acción legal contra ella o un proceso de destitución. Eso te posiciona frente a la población. Se ve que hay ahí ascendencia, que hay carácter, que hay temple, pero no
con una actitud timorata. Y para enfrentar esta vorágine de criminalidad necesitamos un conductor con pantalones, con decisión, pero además con ascendencia, que es yo creo, lo vital para este tipo de hechos. El hecho que ha ocurrido en las últimas horas, esta balacera lamentable contra estos miembros de una orquesta, ¿es una razón que gatilla lo que estamos hablando o fue un pretexto tomado por el Congreso? Mira, yo pienso que es una situación terrible, es una situación muy peligrosa, pero en donde también hay situaciones por analizar. Y solamente te voy a dar un par de ellas. Por ejemplo, la parte estatal, tanto Policía Nacional como Municipalidad, hablan de una organización no muy clara de este evento y la catalogan como de un permiso para una fiesta privada. Entonces, si tú te pones a pensar en una fiesta o en un evento privado, tu matrimonio, tu cumpleaños... No requiere una cobertura policial. Por supuesto, ¿no? Claro. No requiere una cobertura policial. La segunda, ¿había confianza para organizar esto sin más preocupaciones? O sea, ¿había algún pago que se estaba haciendo a extorsionadores que le permitían trabajar con tranquilidad? Vemos que no. Vemos que no. Armonía 10 ha dicho Agua Marina ha dicho que ellos no estaban siendo extorsionados. Sí. Entonces, ¿de dónde vino ese ataque artero con armas de fuego a alguien que ni siquiera le has dicho que te pida o le has pedido un sol para extorsión? Ojo con eso. ¿De dónde viene un ataque de frente así? Las organizaciones criminales primero te advierten, ¿no es cierto? Claro, porque quieren el resultado, que es el dinero. Ojo, el sicariato es el brazo armado de la extorsión. Entonces, si aquí solo tenemos sicariato y no habría extorsión, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Así es, de que hay algo ahí detrás, alguna situación que provoque una ruptura o una explosión de esta naturaleza como lo que hemos visto. Y acá ¿Esto puede haber estado mandado a hacer por alguien con interés político? Me remitiría a la investigación sumaria que tiene que hacer la policía y darnos resultados. Pero es muy preocupante que se realice un concierto de esta magnitud y no hayan las principales características que debe de tener dentro de lo que es una organización de un evento de esta naturaleza. ¿A qué me refiero? Fíjate, el funcionario policial, el comisario, tiene que conocer todo lo que sucede en su jurisdicción. Y si hay un evento en el círculo militar con Armonía 10, con Agua Marina, con Zaperoco, oye, yo no puedo ignorar esa situación, por más Así de sea que privada. una situación privada. Ahora, era un privado bastante abierto, ¿no? Porque... Pero estamos hablando de 2.000 personas. Sí. Entonces ya no es tan privado, ¿no? Pero de todas maneras. Además, la parte de atrás de el estrado daba a vías muy concurridas, ¿no? Y se veía desde el frente, ¿no? Mira, no parecía un reservado tampoco, ¿no? Yo creo que lo mínimo, lo mínimo elemental debería ser pues que haya una seguridad privada. ¿Qué pasa? Que cuando hay seguridad privada versus la seguridad pública que ejerce la Policía Nacional, ¿cuál es la diferencia? La seguridad pública hace un estudio que De todas maneras, ¿no es cierto? genera una apreciación de situación en donde se establecen 3 zonas que son muy importantes. La zona de acción, la de incidencia y la de influencia. Y en esas 3 zonas se distribuyen servicios policiales justamente para atacar primero en la zona de acción donde se va a producir el evento. La zona de influencia inmediatamente, ¿no? Y coberturar todas las zonas, incluso la adyacente al evento. Pero cuando es la seguridad de un evento de esta naturaleza, se focalizan en la zona de acción. ¿Tú has visto? Sí. Esas empresas con sus polos rojos o negros están dentro. Pero ¿y al costado? ¿Pero y en la siguiente cuadra? Entonces, también estaríamos frente a una posible negligencia de quienes organizaron este evento y no darle la importancia del caso frente a un tema de seguridad como el que estamos viviendo. Sí. Ahora, Boluarte, para cerrar el tema con ella, tiene varias acusaciones constitucionales, tiene varias carpetas fiscales, está
el tema de la, digamos, develación de los diversos enfrentamientos con la policía después del 7 de diciembre del 22, momento que se produce el golpe de Estado y las acciones de violencia subsiguientes. ¿Qué va a pasar con ella? Tiene que ser encausada. Ahora sí, ya no es presidente de la República. A ver, fíjate, yo creo primero que nada que a Boluarte su propio partido, llámese Perú Libre, y todas las bancadas del frente, no le perdonan su traición que tuvo, según su perspectiva de ellos, contra Pedro Castillo en asumir primero y luego en dar un viraje a la posición política que ellos tenían. Entonces, desde el primer día ellos estuvieron detrás de hacer el viejo adagio de traición con traición se paga, ¿no? Y es lo que ha sucedido ahora. Y estuvieron buscando un camino para Hace tiempo. adelanto de elecciones, ¿no? Y comenzaron obviamente a manipular todo lo que se podía manipular. Mira, en la historia republicana yo jamás he visto, al menos yo, que a un presidente en los medios de prensa le hagan un acercamiento a su reloj o a su cadena. Hasta ese detalle, digamos. ¿Por qué? ¿Qué había detrás de eso? No había información, Sí. ¿no es cierto? Sí. Entonces, mira, ella tiene tal cosa y eso son banalidades, ¿no? Son situaciones que se pueden aprovechar. Y le enfocaron el reloj y le enfocaron la cadena y comenzaron con este tipo de cosas. Entonces, ella la tuvo súper complicada desde el primer momento y aparte de eso, con sus acciones que eran tibias, para poder corregir situaciones, se generó la tormenta perfecta para llegar a donde hemos llegado. Claro. Ahora, respecto a sus acusaciones, Sí, claro. definitivamente las van a querer remover, ¿no? Creo que les han archivado algunas de ellas en el Congreso, pero hay otras que están pendientes. Las han suspendido. Claro. Hasta que ella deja de ser presidenta. Ya ocurrió eso. Ahora se le va a venir pues encima todo ese cargamontón de denuncias y seguramente la tendremos pronto visitando la Fiscalía, ¿no? No parece ser digno el cargo de presidente de la República, o no parece ser dignos quienes asumen el cargo en los últimos tiempos en el Perú. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que hay un deterioro y una crisis de valores morales muy grandes en nuestro país, en donde los intereses políticos están primando sobre las capacidades de las personas, en donde tienes un país con 42 partidos políticos que buscan ser presidentes, porque claro, fue un presidente casi analfabeto, del Perú profundo, que cuando se sentó el primer día no sabía por dónde empezar y que cuando habló cada uno de los ministros y le cedieron el micrófono a él en el primer Consejo de Ministros, dijo, bueno, lo que yo les quiero decir es que ya todos a trabajar, ¿no? Y eso no sucede así. O sea, no podemos ser un país aventurero y sobre pretexto de darles oportunidades, una cosa es la inclusión y otra cosa es el manejo del país, seguir apostando por experimentos que nos lleven a la catástrofe. Hoy en día, yo estoy muy preocupado con lo que viene en las próximas elecciones, porque tenemos candidatos despuntados, pero que cuando tú haces un mapeo a nivel nacional no aparecen. Tenemos candidatos que ya están trillados, que si llegan a la segunda vuelta el voto tiene que ser por el siguiente. Tenemos candidatos cómicos, tenemos candidatos periodistas, tenemos candidatos que no han tenido una trazabilidad política, que no han sido conocidos justamente por su desempeño en este rubro político y que para mí comienzan a ser una especie más de aventureros en busca de tener el poder en el país. Eso yo creo que los peruanos tenemos que medirlo bien. Puno es una, digamos, zona, es una provincia, es un espacio geográfico de los más hermosos que tiene el país. Hermoso. Quienes hemos tenido la oportunidad, seguramente tú también has estado en Puno, Supuesto, varias has veces. servido en Puno. Varias veces. Puno es en realidad una postal, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en Mo, en la zona de unos bosques de pino con el lago Titicaca y el cielo. Realmente te tienes que quedar parado porque dices, Dios ha hecho esto, ¿no? Es una maravilla. Y Puno es básicamente paisajes y una enorme, digamos, fuerza de la gente que trabaja en
en actividades comerciales y otras. Pero se ha producido un hecho circunstancial, no específico, ¿no? Un grupo de 50 a 60 personas se paran frente a una radio, esperan a un candidato o a un Precandidato. futuro precandidato y se produce un hecho de violencia, ¿no? Piedras, agua, sillas. Y eso deja un mensaje, ¿no? Si ustedes vienen acá, tienen que estar de acuerdo con nosotros, si no, serán recibidos igual. Y la gente que está ahí lanza amenazas contra otros precandidatos. Si viene tal o si viene cual, serán recibidos igual, ¿no? Sí, ajá. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, pienso que es una situación sumamente peligrosa porque hay una inestabilidad en la región. Aquí hay dos formas de enfrentar el tema Puno. La primera es, obviamente, con una inversión inmediata en todos los servicios que necesita Puno, en una especie de acercamiento a esta comunidad, a esta ciudad, que no deja de ser hermosa en su contexto, pero que también hay, yo creo, lo que es el manejo de ciertas situaciones. Mira, el precandidato Philip Butter fue solo, fue a conversar con los medios de prensa. ¿Quiénes sabían que iba? Los propios medios de prensa, ¿no? ¿Dónde se origina esto? quién En un medio de prensa. Claro. ¿Quién asusa? El medio de prensa. ¿No? Durante 2 horas se pasan diciendo, estamos acá, estamos así acá. es. ¿no? Se van dando mensajes subliminales, ¿no? ¿Una celada te parece que hubo ahí? Sí, claro, definitivamente. Y ahí ha habido un riesgo muy grande de vida, ¿no? ¿Crees que pudo llegar a un crimen, a un asesinato de Philip Butters? Pero si no llega la policía, ¿qué hubiera pasado? O sea, si no llega oportunamente, digo, ¿no? La policía tenía que llegar. Pero si no llega oportunamente y se meten a la radio como al final lo hicieron, ¿no? Al final lo hacen porque se ve una toma en donde solamente hay un policía, que es el coronel de la zona, y luego está Philip Butter y está ya la gente ahí y le dice, bueno, nos vamos a retroceder después que hablan con el policía. Pero ¿qué hubiera pasado si no llegaban? Estaban buscándolo. O se ve también cuando él abre la puerta y una piedra, ¿no? Sí. Sale y él se pone a un lado. Sí. Entonces, esa piedra, si va a la cabeza, Y no tiene un casco. te genera, pues, por lo mínimo, un daño muy grande. Entonces, eso es lo peligroso de esta zona sur, en donde se ha instaurado una antipatía total por la derecha. El mensaje es ese, o sea, aquí no viene ningún candidato de derecha. No importa las opciones que tengan para nosotros, no importa los beneficios que nos puedan dar, simplemente es no a la derecha. Y eso está manejado. ¿Y por quién está manejado? Obviamente por el otro lado. Por la ¿cierto? izquierda. Por la izquierda. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya tenemos el primer punto, que es la caída del gobierno. Una inestabilidad en quien asume, una calle ya movida con la generación Z, con los transportistas. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta los peruanos que en el paro de transportes también está metido el tinte político? Por eso te hablo de las medias verdades. ¿La media verdad cuál es? Sí, pues tenemos un sector de transportistas que está siendo golpeado, que está siendo matado, ¿no? Extorsionado, pero por otro lado yo meto el tinte político, pues que revuelva la fiscal de la nación, ¿no es cierto? Sí. ¿No es acaso en su gestión donde más delincuentes han sido liberados por las fiscalías? Eso dice la estadística. Y no está también el otro dirigente de Antauro, que es el que sale en los medios corriendo hacia el Congreso con todos los transportistas. Vamos al Congreso a tomar Congreso. Entonces esas cosas no hay que perderlas de vista. Acá hay una manipulación por el poder. ¿Y qué es lo que hace la izquierda siempre? Como no tiene opciones, al menos en la historia republicana, de llegar vía elección, ¿no? Y me refiero a la izquierda recalcitrante, porque hemos tenido gobiernos de izquierda, ¿no? Pero la recalcitrante, como no tiene opción de llegar por las elecciones, busca siempre agitar la calle, desestabilizar con esta media verdad para lograr el poder. Y eso es que tenerlo muy en claro. Entonces, teniendo una zona, a ver, yo diría como media liberada para lo que es la derecha, ¿no es cierto? En toda la zona sur. Oye, ¿cuál va a ser el tema? O sea, vamos a tener un presidente otra vez que no pueda ir a inaugurar una obra en Puno, o en Cusco, o en Arequipa, o en Tacna. Pero Carlos Gálvez dijo ayer algo que me parece muy grave, hablando de este tema. Él dijo, mira, finalmente es un precandidato.
¿no? Es una persona. Podrían ser dos, o podrían ser todos los precandidatos que no puedan ir porque tienen un tipo de forma de pensar. Lo adicionalmente grave, decía Gálvez a esto, y que puede ser más grave todavía, es que ningún personero de esas agrupaciones políticas podrá estar allá. Entonces, la votación 0 votos. ya no va a ser democrática, sino al contrario, el que vota por la derecha acá le hacemos algo, le tenemos también su piedra. Entonces, nadie podrá ejercer libremente su opción política. Y se vuelve una situación anárquica, ¿no es cierto? En donde prima la violencia e impera no solamente la agresión, sino la ideología que es la única que tiene que profesarse. Entonces, ¿ya eso es democracia? Ya no hay libertad. Eso ya no es democracia, no hay libertad, ¿no? Y aquí viene la situación muy peligrosa en donde te digo de que esta violencia se expanda. Si se atomiza la violencia y se generaliza en la propia capital, tienes el premio mayor pues, en esta cosa, ¿no? O sea, tienes la sartén con el mango, como se dice, ¿no? El mango y la sartén, y eso es lo que ellos quieren. Entonces, por eso repito, estas elecciones del 2026 van a ser elecciones vitales para el país y para los que amamos la democracia. Y la democracia hay que defenderla, Alfonso. Pero ¿qué pasa cuando tú defiendes la democracia y te saltan al cuello todas las ONG, todas las izquierdas, te sacan a la masa a la calle y tú como democracia te defiendes? Porque la democracia se defiende. Y utilizas todos los medios que tienes a tu alcance y terminas ¿dónde? Preso. Sí. ¿Cómo crees que le va a ir a Geri? Fíjate. ¿Qué piensas de su gabinete? ¿Qué va a pasar? A ver, mira, nosotros los peruanos tenemos que... Lo último que se pierde es la fe. Y tenemos que tener fe en que a quien sea electo le vaya bien por el bienestar de los peruanos. Obviamente las impresiones, las opiniones que tengamos son diversas. Hay de todo. Esta mañana nomás he escuchado ya de todo, ¿no? Pienso que es una situación que hay que estar observándola muy de cerca. No le veo experiencia política, es un joven de 38 años, ¿no? Que eso no quiere decir que no tenga condiciones, pero lo que a mí me preocupa es el hecho de volver a tener un mandatario que se siente en la silla más importante del país a aprender, a captar cómo funciona el Ejecutivo, para cuando él se dé cuenta ya vamos a estar en las urnas montando, ¿no es cierto? Y con la situación de inestabilidad que se viene, va a tener que estar rodeado de gente con muchísima experiencia, pero además dispuesta a poder enfrentar lo que se viene en los próximos meses. Un gabinete, un ministro del Interior, ¿puedes sugerir algo? Un ministro del Interior, claro, puede sugerir, pero yo tengo una máxima que la he aprendido a raíz de mis 2 pases por el Ministerio del Interior. Yo he sido ministro en 2 oportunidades. Y es que frente a esta situación, el ministro del Interior no va a solucionar el problema de la inseguridad. ¿Y por qué? Justamente porque no tiene la capacidad de articular, solamente de coordinar con el resto de operadores o con los entes y organismos autónomos o los poderes autónomos. Tú viste que cuando, por ejemplo, entró, para hablar de historia reciente, Santibáñez se fue, habló con la presidenta del Poder Judicial, con el Ministerio Público y al final las coordinaciones fueron un desastre, ¿no? El otro ministro Malaver también conversaron, todo. Y no, pues porque hay una posición política, lamentablemente, dentro de esas organizaciones. Y bueno, tú captura todo lo que quieras, pues le dice, pero yo voy a aplicar la ley como debe ser. Entonces acá 3 arraigos, domiciliario, identidad plena y laboral, a su casa el denunciado. Tú me traes acá al maldito Cris con toda su banda en un búnker y me traes 10 armas y 50 detenidos. Muy bien. El arma 1, ¿a quién se la encontraste? No, pero es que estaban debajo del colchón, ¿no? En el baño, en la azotea. No. ¿A quién se la encontraste? Vincúlala. No, nadie. Entonces no pasa nada. Cuenta,
Por eso te digo, todos estos sicarios extranjeros que cuando se les captura, la policía tiene la data que han sido intervenidos en esos búnkers. Sí. Pero el Ministerio Público pues es demasiado garantista para ese tipo de hechos delictivos y no para quienes sufren o son las víctimas que son todos los peruanos. Muy bien, Gastón, te agradezco mucho por tu tiempo. Le deseamos lo mejor al Perú, en realidad, ¿no? Porque de eso se trata, lo has dicho tú. Sí. Aquí, al final, lo que va a primar va a ser que le vaya bien al gobierno, que es bien para todos, ¿no? Fíjate, yo creo que lo principal ahora es el problema número uno, que es la inseguridad, pero tiene que haber del saque una acción del presidente de presentarse con su gabinete y de presentarse luego de estar con su gabinete con el Consejo de Estado, en donde se le vea interactuando con el fiscal de la Nación, que felizmente ahora es otro, con la presidenta del Poder Judicial, con el Ministerio de Justicia, el INPE, para explicarle al país por dónde comenzamos. Es el sistema, ¿no? Y eso tiene que ser en las próximas 48, 72 horas máximo para decirles, bueno, vamos a empezar por aquí, respaldar a la policía en su parte operacional, hacer el control territorial, ¿no es cierto?, las detenciones que se tengan que hacer y sobre todo ya ir viendo el deshacinamiento de por lo menos un penal. Yo diría que lo primero que tiene que hacer es decirle al nuevo ministro de Justicia es, me sacas toda el ala derecha del penal Ancón 2 y te la llevas, no sé, si 100 acá, 100 allá y 100 acullá, pero esa ala va a ser exclusivamente para todos estos extorsionadores. Segundo, hago un control territorial con la policía o Fiscalía de la Nación. Me voy, tomo el lugar que tenga que tomar, saco los detenidos inmediatamente, avión a Lima o buses a las unidades de flagrancia, Fiscalía de la Nación esperando, inmediatamente denunciados y al penal. Y transmitido por todos los medios de comunicación que en vez de estar transmitiendo las convocatorias a las marchas, convoquen y transmitan lo que realmente el pueblo quiere. Ver a toda esta gavilla delincuencial desfilando hacia un penal, que es donde tienen que estar. Muy bien. Gracias, Gastón. Muy bien, amigos de Informativo Perú, no te olvides de dejar tu me gusta, compartir por supuesto este video y suscribirte a nuestro canal Informativo Perú.